Bien, vamos entonces, continuamos con este tiempo en el que estamos revisando este libro de Esther. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de los versículos del 1 al 9. Aquí, cierto, veníamos estudiando ya con una visión de lo que había pasado en términos de Mardoqueo. Mardoqueo haciendo la labor de llevar una noticia al rey. Esa noticia fue una noticia no muy fácil de transmitir, en la cual habían algunos que estaban planificando destruirlo. Y eso le significó un cierto reconocimiento por parte, tal vez para algunos un reconocimiento mal, porque lo anotaron en un libro, para otros tal vez un buen reconocimiento. Pero de alguna forma apareció que se quedó como conocido en el lugar donde él estaba, y que era en la escalinata ahí de ese lugar. Y ahí estábamos, ¿cierto? En ese momento. Ahora hay un pequeño lapso o tiempo que todavía no nos dice muy claro cuánto tiempo ha pasado, pero probablemente ya hoy día no alcance a verlo, así que lo más seguro que les cuento que ya han pasado alrededor entre 7 y 9 años desde ese acontecimiento. Y ahora saltamos, ¿cierto?, inesperadamente a este capítulo, donde dice en el versículo 1: después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüero, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Versículo 3. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después de que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlo, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. Cuando Amán vio a Mardoqueo, no se inclinaba ni se postraba ante él. Amán se llenó de furor. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el relato. Hoy día vamos a avanzar más que eso, pero por lo menos aquí nos da un contexto ya hacia dónde vamos a estar avanzando en esta predicación o en esta exposición de la palabra. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que aparece un nuevo personaje en este relato de nombre Amán, que no nos dice mucho respecto a qué es lo que estaba pasando con él. Solo habla, ¿cierto?, de que aparece y en esta historia resulta que lo coloca en un cargo relevante. En este cargo relevante aparece, ¿cierto?, una dificultad que dice que lo engrandeció y lo ensalzó, estableció su autoridad, es decir, lo dejó en una posición realmente importante. Realmente hoy día podríamos decir que lo dejó casi como presidente, casi como un vicepresidente, en el cual ya todos tenían que ponerse en una posición en que estaban inferior a él, ¿cierto? Porque habla, ¿cierto?, de que sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, en la práctica lo dejó como segundo al mando. Él realmente lo pone en esa posición, aunque no lo dice claramente cómo llega a esa posición. Solamente parte el relato diciendo que ya lo está colocando en esa posición y que realmente en esa posición ya está realmente muy importante, que realmente es muy importante. Aquí hay dos palabritas que vamos a tener algún cuidado, y en ellas, ¿cierto?, es agagüeo,
que en la práctica, ¿cierto?, es una palabra que se traduce como hijo de Agar. Hijo de Agar. Eso es el hecho de lo que significa. Y por lo tanto, entonces, uno empieza a tratar de buscar qué significa que este hombre sea un descendiente de Agar. En ese contexto, uno puede mirar un poquito la historia hacia atrás, en términos de ir hacia Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 9, donde dice: Saúl derrotó a los amasitas de Adilán en dirección de Chur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agat, rey de los amasitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonó a Agat. Entonces aquí ya hay una pequeña referencia donde tenemos, ¿cierto?, este rey que es Agat. Y Agat es perdonado por Saúl. Los que recuerdan algo de esta historia sabrán, ¿cierto?, que este era un rey que el Señor le había ordenado a Saúl que tenía que destruir, que era un rey en el cual no debía sobrevivir. Pero por una situación, ¿cierto?, en el que el pueblo lo defendió, el pueblo lo trajo a bien. Resultado que Saúl no fue capaz de proceder con esa destrucción, ¿sí? Y que por supuesto le significó después la historia que Dios le quitara ese reinado. Si volvemos un poquito más atrás, entonces persiguiendo, ¿cierto?, ¿Quién es este pueblo? Volvemos entonces ahí en Éxodo, capítulo 17, y los versículos 8 al 9, dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redefín. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombre y sal a pelear contra Amalec. Entonces, allá estamos situados, ¿cierto?, en el Éxodo, y aquí aparece un pueblo que ataca a Israel, ¿sí?, que ataca al pueblo judío. Y aparece, ¿cierto?, en esta historia el hecho que, continuamos con el versículo 14, porque me salto un poquito de la historia. Entonces dice: Entonces dijo el Señor a Moisés: Escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y lo puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor: Lo he jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces aquí tenemos ya un poquito claridad sobre lo que está aconteciendo. Está aconteciendo que este pueblo, Amalec, ¿cierto?, vino y peleó contra Israel. Peleó, ¿cierto?, hizo una batalla, y esto significó, ¿cierto?, que el Señor hace un juramento. Y dentro de ese juramento, ¿cierto?, será que habrá problemas por generación de generación. ¿Y qué decía el otro, ¿cierto?, que Agat era rey de los amalecitas. Es decir, es el mismo pueblo que sigue estando donde el Señor ha dispuesto una disputa de generación en generación, ¿sí? Entonces, claramente, ¿cierto?, aquí había algo más en este hombre que llega a esta posición, donde está, ¿cierto?, en el segundo al mando, y que debemos comprender por qué se va a desarrollar lo que viene a continuación. Entonces, Amán no es una persona, ¿cierto?, que venga de un pueblo, y ahí es donde, ¿cierto?, uno toma importancia, porque en este libro, ¿cierto?, el autor nos está haciéndonos mencionar que Amán tenía que ver con de Agat, que era un descendiente de Agat. Porque si no entendemos eso, entonces después no se va a entender muy bien qué viene a continuación, por qué viene lo que está sucediendo. Entonces, Amán tenía, ¿cierto?,
este origen, y este origen lo lleva a tener presente, ¿cierto?, algunas de los propósitos, ¿cierto?, que vamos a ir descubriendo un poquito a medida que avancemos con la lectura de este pasaje. Pero también tenemos que tener presente que ya han pasado 7 años, que Esther ya está en una posición especial, ya ha adquirido una posición. Y en ese sentido, ¿cierto?, tenemos por un lado una disposición de esta persona que está apareciendo en este cargo importante, pero el Señor también ha dispuesto a otra persona que también está en un puesto importante. Y ahí entonces vamos a mirar, ¿cierto?, cómo el Señor ha provisto cada una de esas situaciones. Seguimos entonces con la lectura de Esther en el versículo 2, y que dice así: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces aquí tenemos otra palabrita que es importante relacionar. Y esta palabrita, ¿cierto?, nos hace mención respecto a la situación que es inclinaban y postraban. Inclinaban y postraban. Como tal, esta es una palabrita que en la práctica, en este versículo, es la misma. O sea, en el original, inclinar y postrar está escrito con la misma palabra. Es decir, está hablando de una fuerza, inclínate, inclínate, así como inclínate. Y ahí viene una palabra que es compleja de entender por la misma razón. Más adelante aparecen estas dos palabras traducidas al español, pero no es la misma palabra. Pero aquí sí es la misma palabra. Y eso nos debe llevar a que ahí hay una dificultad que debemos tener cuidado en cuando estamos leyendo. Entonces aparece aquí que hay una dificultad en claridad por qué Mardoqueo no quiere ni inclinarse ni postrarse. Aparece una dificultad en términos de qué significa esa condición para el caso de él. Entonces, en esta actitud, ¿cierto?, que hay algo en Mardoqueo que le impide realmente inclinarse. ¿Por qué no está inclinándose Mardoqueo? Continuamos con la lectura. Y en el versículo 3 dice así: entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? O sea, lo están ya todo el mundo o todas las personas que estaban en ese contexto ya se estaban percatando que Mardoqueo no estaba haciendo lo que el rey había dicho. Y no solamente eso, sino que lo encaran, porque una cosa, ¿cierto?, es murmurar y decir no está haciendo, sino aquí lo encaran y le hacen notar claramente por qué está rompiendo la ley, ¿sí?, o de otra forma, por qué está rompiendo el mandato del rey. O sea, está abiertamente desafiando no a Amán, sino está desafiando al rey. Ya esa, es cierto, es una posición en la cual uno debiera preguntarse, ¿cierto?, en nosotros. Cuando nos colocamos en ciertas posiciones, ¿cierto?, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué estamos decidiendo? ¿Por qué estamos en algunas ocasiones dispuestos a desafiar a la autoridad? ¿Qué es esos principios que a nosotros nos impedirían poder acatar una orden de un rey? O en este caso, ¿cierto?, del gobierno, del país. Continúa el versículo 4 y dice: y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día, o sea, ya no fue una pregunta casual,
No fue una pregunta al paso, sino te pregunté hoy día y mañana no lo volviste a hacer. Y no solamente eso, sino que iba a esa posición y volvían a preguntar por qué no lo estaba haciendo. Día tras día le estaban preguntando. Y él se había negado a escucharle. Se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. Y aquí ya nos enteramos, ¿cierto? Y nos recordamos ya dos cosas. Uno, que él le había pedido a Esther que no dijera su origen. Y por lo tanto aquí es claro que ellos tampoco sabían que Mardoqueo era judío. Entonces aquí es donde todos, no solamente Esther sabía, sino ahora toda la corte se entera de que él es judío. Entonces toma una posición clarísima: estoy desafiando al rey y estoy desafiando al rey. La razón que ellos afirman o que entregan es el hecho de que es judío. Y ahora entonces nos llama a nosotros la atención nuestra posición firme ante ciertas conductas. ¿Declaramos que es porque somos? ¿O simplemente somos agentes secretos? ¿Que nadie se entera? Porque, ¿cierto? Algunos, así como aquí en este caso Mardoqueo, ¿cierto? Hasta el momento era un agente secreto, no era conocido su origen judío, sino simplemente él no se había mostrado cuáles eran sus orígenes. Él simplemente no había dicho nunca que era judío. Porque aquí, ¿cierto?, le hacen esta justamente, vamos a ver si ahora que ya declaraste, te mantienes, ¿cierto? Se mantiene firme. Ya ahora que nos confesaste que sos cristiano, vamos a ver cómo te va a comportar. Si vas a mantener tu forma de ser o ahora vas a cambiar de opinión. Más aún, ¿cierto? El hecho de que ahora sí va a acontecer algo complejo. Y este complejo, ¿cierto?, tiene que ver con el hecho de que no solamente aquí Amán no se había enterado. Amán ni siquiera se había percatado que existía Mardoqueo. ¿Sí? Si yo me percato, ¿cierto?, me doy cuenta si alguien me está haciendo referencia. Reverencia, quiero decir. Pero Amán ni siquiera se había enterado. O sea, para Amán, Mardoqueo era alguien insignificante, alguien que ni siquiera se preocupaba si le hacía la venia o le hacía la reverencia, si realmente se postraba. Y eso demuestra, ¿cierto?, una gran altivez. Estoy tan acostumbrado a que todos se arrodillan ante mí que ni siquiera me preocupo que uno no lo está haciendo. Ya no miro, ya no me percato. ¿Sí? El orgullo que está apareciendo aquí en este momento en Amán es un orgullo que lo está cegando hacia lo que está pasando en su contorno. Y eso también, ¿cierto?, debemos tener cuidado en términos. Entonces, como les comentaba, ¿cierto?, aquí aparecen dos grandes dificultades entre los autores cuando leen y tratan de entender qué es lo que está pasando con Mardoqueo. Entonces, una de las posiciones, ya se lo explicaba, una tenía que ver con el hecho de entender que la orden del rey era postrarse, era inclinarse y era reconocerlo que casi como una deidad. El hecho de pedirle que Mardoqueo se inclinara era el hecho ya de inclinarse ante un hombre. Y eso para cualquier judío, para cualquier cristiano, ¿cierto?, lo debemos tener con mucha precaución. Entonces, algunos autores sostienen que en realidad lo que se estaba pidiendo era el hecho de que lo que reconocieran como casi una deidad a Amán. Y por eso es que Mardoqueo no podía inclinarse. Pero los mismos autores, los otros dicen, pero vemos ejemplos. Vemos ejemplos en el caso de los hermanos de José, que llegan ante José
y se inclinan. Entonces, ahí hay una inclinación de una distinta forma, un reconocimiento a una autoridad, un reconocimiento a una deidad. Por otro lado, los otros autores sostienen que aquí el problema de Mardoqueo tenía que ver con que venía de la tribu de los Amalek, ¿sí? Que era descendiente de Agag. Como descendiente de Agag no era alguien al cual debía rendírsele consideración, sabiendo que justamente esa había sido una causa por la cual, ¿sí?, Dios había castigado por no haber hecho lo que correspondía a Saúl. Entonces, tenía por un lado, ¿cierto?, un hecho de que había una reverencia, y por otro lado, que estaba haciendo una reverencia a alguien de un pueblo que el Señor había considerado que iba por generación de generación a hacer lucha contra él. Entonces, los autores aquí no están tan claros cuál de las dos razones, pero aquí hay una razón muy fuerte, hay una razón muy fuerte de Mardoqueo que le lleva incluso a reconocer que es judío. Entonces, tiene que ver, ¿cierto?, con una o con la otra. El hecho de decir, yo soy judío, y como tal no me puedo hacer la reverencia o el reconocimiento que me está solicitando. Entonces, la historia nos cuenta mucho respecto a cómo fue, ¿cierto?, la muerte del rey Agag. Al muerte del rey Agag, ¿cierto?, fue despedazado. Entonces, justamente por órdenes del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué es la posición, cuál es la postura nuestra. Entonces, esta pequeña introducción a lo que vamos recorriendo de Esther en el capítulo 3, vamos viendo, ¿cierto?, lo que está haciendo Mardoqueo, que era una persona que venía oculta desde sus raíces, desde sus creencias, a un momento a tomar una posición de giro, en el cual ya está dispuesto a decir quién es y decir claramente que está dispuesto a recibir las consecuencias de lo que significa esa decisión de transparentar su situación. ¿Sí? Y eso debe ser, ¿cierto?, un llamado para cada uno de nosotros, una atención a cada uno de nosotros. ¿Somos reconocidos como cristianos en nuestros lugares? ¿En nuestra sociedad nos reconocen como cristianos? ¿O permanecemos ocultos ante el miedo, el peligro de las consecuencias de qué significa que si me enteran que soy cristiano? ¿Sí? Tal vez ahí uno se puede entender un poquito más en la posición que está tomando Mardoqueo. ¿Sí? Si no lo miramos así, simplemente lo miramos desde lejos, tal vez no vamos a entender lo difícil que tiene que haber sido para él tomar esa decisión. Hay un principio en él en el cual está diciendo, de aquí en adelante he tomado una postura. Y esta postura es cómo me voy a ir desenvolviendo en el tiempo. Continuemos. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Aquí, ¿cierto?, ratifica lo que ya les venía contando. Amán ni siquiera consideraba quién era Mardoqueo. ¿Sí? Si hubiera sido una figura relevante, ¿cierto?, al primero que está en la fila, ¿cierto?, uno dice, lo noto inmediatamente que no me hizo esa reverencia. Pero para Mardoqueo no era alguien que fuera realmente importante. No lo había notado hasta que los demás le dijeron, fíjate, ese de ahí es cristiano. Fíjate cómo se comporta. Está siendo igual que los demás. No está siendo igual que los otros. Es eso el llamado, ¿cierto?, que vamos recibiendo cada uno de nosotros. ¿Somos diferentes? ¿Nos comportamos igual? Y continúa el versículo 6, dice, y él
no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaba por todo el reino de Asuero. O sea, ¿qué es lo que estamos? Que no solamente le bastó, ¿cierto? Y aquí es donde entendemos, ¿cierto?, esta posición. ¿Qué es lo que está pasando en Amán? ¿O por qué está haciendo lo que está haciendo? Lo podemos mirar, ¿cierto?, desde que es en realidad, dando cuenta, fue el que exterminó o el que mató ahí a Agat, que lo despedazó al rey, ¿cierto?, que destruyó a todo el pueblo y que ahora quiere su propia venganza. Esa es una posible explicación. La otra explicación es simplemente el hecho de que aparece, ¿cierto?, en él no es suficiente con liquidarte a ti. Necesito liquidar además a otros. Y ahora volvemos a nosotros. Volvemos a nuestro tiempo. ¿Sí? A veces para nosotros, ¿cierto?, un pequeño empujón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? Y lo extendemos incluso a veces a otras personas. Todos ustedes son iguales. Tu familia es igual. ¿Sí? Tus semejantes son iguales. ¿Sí? Son todos, y voy a poner ahí un puntito, ¿cierto? Usted lo completa. A veces, ¿cierto?, incluso podemos decir con un bocinazo. Alguien toca ahí la bocina fuerte y nosotros empezamos inmediatamente a sacar una condena, no solamente al que está ahí, sino a su familia y a veces más amplia, ampliamos más aún. ¿Sí? Y fue una cosa insignificante. Pero nosotros en nuestra mente, inmediatamente, ¿cierto?, empezamos a algunos peor todavía, ¿cierto? No solamente les basta con recordar a la familia, sino también buscan la venganza. ¿Sí? Y algunos empiezan con carreras locas, persiguiéndolo, ¿cierto?, para ponerse delante del otro. Y vemos, ¿cierto?, situaciones ahí que llama la atención así, la locura misma, ¿cierto?, entablada. Yo miraba, ¿cierto?, una de las noticias así, una persona que intentó estacionar y le pidió a otro que se corriera un poco y se empezaron a golpear mutuamente, se destrozaron los vehículos y yo decía, no lo puedo creer. Se rompieron todos los vidrios, no sé si alguno lo vio, pero si no ahí lo encuentra después en internet. ¿Sí? Es un auto blanco que le destrozaron todos los vidrios. ¿Sí? Y empezó simplemente por un problema, ¿cierto?, de moverse un poquito para estacionar. Como en nuestra mente, ¿cierto?, a veces los problemas pequeños los terminamos transformando en situaciones muy complejas de almacenar. Realmente nuestro corazón se empieza a llenar de una furia que no podemos controlar. Una furia en la cual no aparece, ¿cierto?, lo que nosotros anhelamos, que es que nos respeten, ¿cierto? Eso es lo que está exigiendo aquí Amán. Amán está exigiendo de Mardoqueo que lo respete. ¿Y qué significa para él? Es justamente que se incline, ¿cierto?, ante él. ¿Por qué? Porque es una orden del rey. ¿Sí? Ustedes tienen que respetarme. ¿Por qué? Porque yo me llamo Daniel. ¿Sí? Cuando ahí, ¿cierto?, vemos qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Cómo está aflorando en nuestros corazones, ¿cierto?, este supuesto derecho que tenemos. Supuesto derecho que tenemos. Si nosotros debiéramos comprender que si estamos en el puesto que estemos, en el lugar que estemos, es gracias exclusivamente a nuestro Dios. Es bendición de Dios nuestro trabajo, es bendición de Dios nuestro hogar, es bendición de Dios que tengamos los alimentos diarios. No es mérito, ¿sí? No es nuestras buenas ideas,
Es simplemente misericordia de Dios, ¿sí? Cuando uno ve los desastres, ¿cierto? Personas que han trabajado enormemente por tener un hogar y de un día al otro no existe nada. Entonces nos damos cuenta que nada es exactamente lo que nosotros tenemos. Todo lo que hoy día disponemos puede ser nada mañana. Y eso nos cuesta tanto entender, que es simplemente esa misericordia de Dios, que nosotros probamos disfrutar lo que está a nuestro alcance hoy. Y eso es entender, ¿cierto?, de quiénes somos. No somos el centro de esta historia. Es entender que necesitamos de Dios. Tenemos una insatisfacción como seres humanos. Nosotros no logramos llenar esto. Realmente debemos entender que apartados de Dios no podemos hacer nada, que nada, ¿cierto?, nos va a satisfacer, que nada nos va a llenar. Apartados de Dios no vamos a lograr tener ese tanque lleno, ¿sí? Siempre nos va a faltar algo, siempre va a sentirnos insatisfechos. Nunca vamos a sentir que hemos logrado llegar a la cima. Siempre hay una cima más alta, ¿sí? Muchas veces hemos conversado, ¿cierto?, el entender o darnos cuenta de que anhelamos, ¿cierto?, terminar una carrera. Terminamos esa carrera y queda la sensación de que no es suficiente. Y emprendemos la búsqueda de otra. O al revés, conseguimos, por otro lado, encontramos, ¿cierto?, un trabajo, pero ese trabajo del frente es mejor, ¿sí? No, que con ese trabajo sí estaría contento. O si quieren a escala más chica, simplemente con ese artefacto sí que sería contento. Ese artefacto llega y no era lo ocupé un día y se acabó. Se acabó llámelo si quiere un celular, llámelo computador, llámelo un juego de video, no importa. Sí, somos personas, ¿cierto?, que no logramos llenar este espacio que está en nosotros. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Dónde podemos llenarnos? ¿Dónde podemos satisfacer estas necesidades? Es realmente buscando a nuestro Señor. Realmente ahí es donde vamos a poder darnos cuenta que ahí vamos a estar satisfechos. Este hambre, esta necesidad de buscar cosas, esta necesidad de idolatrar cosas, es que si yo pudiera hacer esto, sí realmente sería distinto mi vida. No hay nada en este mundo que pueda hacer eso. No hay nada en este mundo que pueda lograr que podamos tener ese grado de satisfacción. Es solamente a través de Jesucristo es que podemos llegar a tener ese gozo que cantábamos antes. A través de Él sí podemos llenar nuestra vida de este vacío que nos impide buscar. Debemos saciar en Señor nuestra vida. Volvamos entonces y veamos qué va pasando con esta historia. En el versículo 7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, suerte, delante de Amán para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces, Amán echó
¿cierto? Amán, ¿cierto? Hizo que los magos echaran suerte para decidir el año en que sería destruido el pueblo judío. Era un juego de azar. Y esto, ¿cierto? Este juego de azar lo que buscaba, ¿cierto? Era el hecho de poder decidir cuál era el mejor día para que aconteciera lo que él estaba planificando. Él estaba planificando, ¿cierto?, una gran destrucción. Como veíamos, ¿cierto?, en el versículo anterior, no solamente le bastaba con liquidar a Mardoqueo, sino su intención era liquidar a todo el pueblo judío. Su intención era que no quedara ni uno de ellos vivo. Entonces, echó este juego de lotería. Es interesante, porque uno busca, ¿cierto?, y ahí les dejo ahí como inquietud, que esta es una celebración hasta el día de hoy. Aparece, ¿cierto? Si ustedes buscan ahí, van a encontrar que es una festividad que se celebra hasta el día de hoy por el pueblo judío. Una celebración en la cual hace notar, ¿cierto?, como el gran día, de justamente de nuevo, donde Dios los rescata. Aquí todavía no se nota, le hice un spoiler, pero ahí hay una gran celebración que se aparece a través de ese nombre. Y seguimos con los últimos versículos de 8 y 9, que dice así: Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Entonces fue con la copucha al rey y llevando a plan, ¿cierto?, su plan adelante. Su plan adelante, ¿cierto?, era destruir. Y una forma de poder destruirlo partió con mentiras. Mentiras, ¿cierto?, que empezaron ahí a llevarle al rey. Y esas mentiras, ¿cierto?, empezó con que no guardan las leyes, ¿cierto?, del rey. Siempre está dada, ¿cierto?, esa mentira cada vez que estamos hablando de la intervención de Satanás. Medias verdades con medias mentiras. Tratando, ¿cierto?, de conseguir lo que él está buscando. Y continúa, ¿cierto?, el versículo 9 dice: si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que pongan en los tesoros, del rey. Aquí vemos, ¿cierto?, que por un lado, ¿cierto?, está apareciendo, claro, nosotros como cristianos en la sociedad tenemos costumbres distintas. Estamos en esta sociedad y sabemos que tenemos que respetar las leyes. Lo mismo, ¿cierto?, está hecho para el pueblo judío. El problema es cuando se confrontan las dos, ¿sí? El problema está no en que no estamos dispuestos a respetarlas, sino tiene que ver con el hecho de cuál es prima, cuál es la primera o cuál es la más relevante. Y así entonces Amán llega, ¿cierto?, a esta posición, y en esta posición está planificando destruir realmente al pueblo judío. Si uno mira la historia, se da cuenta que aquí lo que está pasando es el hecho de que hubo una guerra entre los persas y los griegos, ¿sí? O de otra forma, el rey Asuero con Grecia, y en esta guerra no le fue muy bien. Realmente perdieron mucho dinero, ¿sí?, o muchos hombres. Por lo tanto, las arcas del rey no estaban muy buenas. Entonces, Amán, viendo eso, justamente le ofrece esta plata. Le ofrece pagar, ¿cierto?, lo que significa. Y ya hemos calculado otras veces, ¿cierto?, qué significa aquí tener 10,000 talentos. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que esos 10,000 talentos, un talento significa 6,000 denarios. 6,000 denarios significa el trabajo de un obrero por 16 años.
16 y medio, sí, 10.000 estaba pagando, ¿cierto? Entonces, el salario de 10.000 hombres por 16 años. O sea, le estaba dando un monto no menor al rey. ¿Sí? O sea, estaba dispuesto a desembolsar dinero de su fortuna, ¿cierto?, para hacer la destrucción del pueblo judío. Entonces uno cuando mira esto dice, o sea, a ver, estás dispuesto a pagar esta cantidad porque no se inclinó ante ti a alguien que ni siquiera te importaba. Un don nadie, ¿cierto?, se inclinó ante ti y está bien, pero otro no se inclinó y eso te hace pensar, gastar una fortuna. Entonces nos damos cuenta de nuevo, ¿cierto?, entender qué está pasando en el corazón de Amán. ¿Qué está pasando en este hombre?, ¿cierto? Y por eso les contaba esa historia del auto, ¿cierto? ¿Qué está pasando en la historia de esta persona?, ¿cierto?, que estuvo dispuesto a romperle los 6 vidrios, ¿sí?, al auto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el corazón de esta persona? Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que es el orgullo. El orgullo que empieza a trabajar en cada uno de nosotros. El orgullo que primero aparece como simplemente algo que parece ser simple y que para algunos dice, no, eso me hace ser bien. Bueno, ¿sí?, está bien tener algo de orgullo. Yo tengo orgullo, pero no peco. Entonces, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces algunas personas, ¿cierto?, uno va y trata de dar algún tipo de ayuda y la persona dice, no necesito. No necesito. Y uno sabe claramente que necesita. ¿Sí? Pero hay algo en su corazón que dice, no necesito. ¿Sí? Y como es orgullo, entonces hay que disfrazarlo. ¿Y cómo lo disfrazo? Hay otros que necesitan más. ¿Sí? No me lo dé a mí, déselo a otros que lo necesitan más. Y es cierto, no estoy diciendo que no haya otros que no lo necesitan más. Pero si usted está recibiendo algo, una muestra de amor de un hermano, recíbalo. Si el Señor dice, entrégueselo a otra persona, entrégalo. Usted va a ser simplemente un puente. Pero si lo necesita, ocúpelo. Porque Dios se lo envió a usted. Entonces, a veces el orgullo nos inmoviliza. No nos permite gozar de bendiciones que Dios nos está regalando. ¿Sí? Aprenda a gozar lo que el Señor les regala. No espere, ¿cierto?, esa idea de nuestra fantasía que yo con mi fuerza voy a hacerlo todo. Yo he trabajado, he sudado y con eso está el pan aquí en la mesa. No, si sudó y todo eso, sí es cierto, pero fue bendición de Dios. Usted puede sudar todo lo que quiera y no va a estar ese pan en la mesa. Entienda, el Señor es el que lo bendice y eso es el Señor mostrando su amor por usted. Disfrútelo. Disfrute lo que el Señor le regala. Disfrute lo que el Señor está entregando. Aquí entonces vemos, ¿cierto?, cómo el orgullo empezó con una venganza. Y no solamente le bastó eso, sino que ya ahora empezó a mentir. Y no solamente miente, sino que prepara asesinato. Y eso también, ¿cierto?, aparece en nosotros. Asesinamos a personas. Tú nunca más me la haces, ¿no? Porque nunca más vas a estar cerca mío. Nosotros asesinamos en nuestros corazones a personas que consideramos que nos han ofendido. ¿Sí? No nos hicieron la reverencia de hoy día. ¿Sí? Yo soy bastante pajarón, ¿no? Y algunas personas se incomodan conmigo porque a veces me saludan. Mi señora cuando va a mi lado me pega, pero si voy solo no me doy cuenta, me saludan y yo no respondo.
Entonces después me cobran sentimiento y me dicen, no me saludaste. Es cierto, no lo hice. Pero ya le he contado todo eso, así que solamente ahora les muestro ese pedazo, ¿no? Entonces, algunos somos distraídos y no que no queramos saludar. Otros no quieren saludar, de acuerdo, pero cuesta discernirlo. Pero no usted juzgue. Solamente haga lo que Dios le ha dado, le ha concedido. Yo oraré para que no sea tan ciego, ¿no? Y pueda verlos a todos. Entonces, debemos tener cuidado, ¿cierto? Que a veces con cosas tan simples como un saludo, terminamos enojados, terminamos molestos y realmente somos incapaces de decir, no, no te saludo nunca más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Una cosa tan simple, terminamos asesinando a un hermano. Aquí es más terrible de lo que estamos haciendo, pero yo estoy dando el ejemplo así, cotidiano. El que realmente nos hace tener cuidado es realmente, ¿cierto?, percatarnos. Entonces el orgullo que aparece en cada uno de nosotros debe llevarnos a tal vez a hacerle unas preguntas. ¿Y cuál es la mejor manera de contrarrestarlo? ¿Quién me ha hecho diferente a los demás? ¿Qué tengo que no haya recibido? ¿Con qué propósito se me ha confiado todas estas cosas? Entender que la única respuesta a esa pregunta es nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo tengo es porque Dios me lo ha confiado. Y si me lo ha confiado, tiene un propósito. Y no es la vanagloria. No es sentirme mejor que los demás. Sino es realmente darme cuenta que necesito cada vez más de Él. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por estos momentos en que hemos podido reflexionar, Señor, sobre lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, que en nosotros no aparezca orgullo, que realmente, Señor, podamos doblegarnos ante ti, Señor. Entender, Padre, que todo lo que creemos que somos es simplemente gracias a tu misericordia. Todo lo que supuestamente hemos adquirido es gracias simplemente a tu bondad, que nos has cuidado, que nos has protegido, que nos has dado la inteligencia, nos has dado la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no enorgullecernos, sino simplemente a poder mirarte a ti en cada una de estas acciones. Realmente, Señor, ayúdanos a hacer la tarea por la cual tú nos has puesto en este lugar y en este tiempo. Ayúdanos a darnos cuenta que somos sal y luz de este mundo. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.